Gracias por limpiarnos el corazón y hacernos felices al limpiar nuestro corazón. Gracias por ungir nuestros ojos con colirio. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por escogernos. Gracias por habernos amado primero. Gracias. Gracias. Mil gracias. 1.000.000 de gracias, precioso Maestro. Mira, yo sé que tú estás aquí. Y tú sabes que yo sé que tú estás aquí. Por eso con esta iglesia amada, tuya, deseada, te adoramos en esta noche. Te adoramos. A tus pies estamos. Gracias por traernos a este lugar. Gracias por la palabra que nos vas a dar en esta noche. Yo me alegro tanto, Señor, por los que están aquí, porque yo sé que hoy recibirán una palabra capaz de transformar sus vidas, de modo que sus vidas nunca más sean las mismas. Yo estoy tan persuadido, Señor, que tú ya tienes decretadas tantas bendiciones, y no solamente para nosotros, sino a través de nosotros, para el lugar que pisemos, allí esa gracia, ese poder, esa misericordia sea derramada sobre hombres y mujeres que tan siquiera, Señor, se atrevan a abrir su corazón a ti y al mensaje que le vamos a dar. Señor, gracias por ello. Gracias, Señor, por el privilegio de estar donde tú estás en esta ciudad y de hablar las palabras tuyas, que no volverán a ti vacías, sino que producirán abundante fruto, motivo por el cual tú la envías. Y todos en esta noche decimos amén y amén. Tomen asiento. Felicita al que tienes al lado y decirle: si tú supieras lo que Dios tiene para ti hoy. Abre tu corazón, estén atentos tus oídos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Si tú tienes un corazón bien dispuesto, bien abierto, estoy seguro que hoy terminará un ciclo en tu vida de andar a tientas y comenzará un ciclo de andar bajo la luz del rostro del Señor, iluminando tu camino, guiando tus pasos. No sé cómo decírtelo, pero quisiera que por medio de la fe felicites al que tenés al lado por lo que hoy vas a recibir de parte de Dios. Si tu corazón es un terreno fértil, Dios tiene algo especial para ti. Si tu corazón es obediente, ciertísimamente cesarán hoy guerras y luchas que has tenido durante tantos años, aún siendo cristiano, aún declarándote una servidora de Dios. Hoy cesarán esas luchas, porque habrás arribado al punto de estar bendecido, prosperado y en victoria. ¿Puedes recibirlo? Dale un fuerte aplauso a ese Señor. Aleluya. Santiago capítulo 1 versos 5 y 6. Me apasiona estudiar las Escrituras. Es algo maravillosa la palabra de Dios. Uno se mete ahí y come, se alimenta y es fortalecido y es consolado por la palabra de Dios. Y yo voy a compartir parte de lo que hoy Dios me ha estado hablando. Santiago capítulo 1 versículos 5 y 6. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da. Digan conmigo: Dios da. Dios da. Dios da. Dios da. Tenemos un Dios que da y da a todos. Tú dirás: pero no, yo soy un burro. Pero Él te da sabiduría. No, pero yo soy corto, yo no soy como esa gente inteligente.
esa gente despierta, esa gente que uno admira. No, yo soy de un escalafón más bajo. Yo pertenezco a un grupo de los rezagados. Cállese, no diga esas cosas. Se le está faltando esa sabiduría, esa inteligencia, porque la sabiduría no viene sola. Si tú lees el libro de Proverbios, dice: yo, la sabiduría, no vengo sola. Mi compañera es la inteligencia, la prudencia. Conmigo está la riqueza, la honra. Yo no vengo solo, dice la sabiduría. Por tanto, juntamente con la sabiduría vienen muchas cosas a nuestra vida. Pero si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, como algunos hombres, que te dan algo pero después te lo reprochan toda la vida. Mira, Dios no es así. Sin reproche. Y le será dada. Le será dada. ¿Tú crees la palabra de Dios? Le será dada. Pero pida with faith. Pida con fe. Pida con fe. Ahí está la clave. Pida con fe. Mucha gente ora, mucha gente pide, pero no pide con fe. Ya vamos a aprender a pedir con fe. Porque si yo te digo pide con fe, pero si tú no sabes pedir con fe, tú sales diciendo tengo que pedir con fe, pero como no sé pedir con fe, es como si no hubiera escuchado nada. Así que vamos a pedir con fe y ya vamos a aprender cómo. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar. Esto significa las olas del mar que van y vienen, ¿ves? Con el viento es arrastrada a la costa y vuelve y se vuelve a hacer otra vez ola y es echada de una parte a otra. Este pasaje revela el principio para pedir y recibir cosas de Dios que realmente necesitamos. En estas simples palabras que el Espíritu Santo puso en el apóstol Santiago, está la clave para que tú pidas y recibas. Dice: primero, que si alguno tiene falta de algo espiritual. Note que no dice, si a alguno le falta marido, si a alguna le falta marido, pídaselo a Dios, que se lo dará le dará abundante marido y sin reproche. No dice, si alguno tiene falta de auto, no dice nada natural, no dice nada material. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría. La sabiduría es espiritual. La Biblia dice que es el espíritu de sabiduría. Si alguno tiene falta de algo espiritual como sabiduría, por ejemplo, pídala a Dios. Dios es la fuente. Dios da dádiva, bendición que enriquece y no añade tristeza. Y te la da sin reproche. Qué lindo cuando Dios nos da algo, porque nos lo da sin reproche. Y los medios que usa Dios son a veces bastante imperfectos, pero Dios lo hace. Pero Dios no es el que te reprocha por haberte dado algo, aunque el instrumento a veces imperfecto te lo reclame. Debemos desistir de la manía de buscar nuestro propio bien y confiar en la voluntad que Dios tiene para bendecirnos. Y la manera es orando a Dios. Escúcheme bien, míreme atentamente. Desiste de la manía de buscar tu propio bien. La Escritura es enfática cuando dice: ninguno busque su propio bien. Ninguno ande tratando de traer agua para su molino. Ninguno haga zorrerías. Ninguno trate de cambiar las circunstancias para que a él le vaya mejor, para que viva un poco más en paz, para que trate de ganar un poco más de plata. Ninguno.
Esto es raro, pero es Biblia, es la palabra de Dios. Ninguno se motive internamente a buscar su propio bien. Aquel que quiere ser médico, que sea, pero para el bien de sus pacientes. Aquel que quiera ser un contador, sea porque quiere resolver problemas contables. Aquel que quiere ser pastor, que sea por amor a Dios, porque Dios lo envía, acude a su llamado, y por amor a las almas. Cualquier cosa que tú quieras ser y lograr, que no sea buscando tu propio bien, ni explícito ni implícito. Busca el bien del prójimo. No está mal que estudies, que te capacites, no está mal que desees cosas, pero no buscando agua para tu molino. No busques una mujer o un hombre para que te haga feliz. Primero porque no lo va a hacer. Desde Adán todos los hombres son imperfectos. Salvo las mujeres, los hombres salieron todos imperfectos. Pero como las mujeres para nacer necesitan de los hombres, entonces también un poquitito, a veces no mucho, pero un poquitito, algunas gotitas de imperfección se les pasa. No tanto como a los hombres, pero siempre algo vio en la formación, algo se les pega. Ahora escuche bien, debemos desistir de buscar nuestro propio bien y confiar que Dios es el que busca nuestro bien. Porque si Él no escatimó a su propio Hijo para darlo en salvación nuestra, ¿cómo también en Él no nos dará todas las cosas que necesitamos? No todos los caprichos que se nos antoja, sino todas las cosas que necesitamos verdaderamente a los ojos de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no tenemos? ¿Y por qué no recibimos de Dios? Vamos a ver por qué no tenemos. Santiago, capítulo 4, verso 1 al 3. Santiago, capítulo 4, verso 1 al 3. Vamos a ver por qué no tenemos, primeramente. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, es decir, deseáis, y no tenéis. Matáis, ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y aquí nos revela por qué no tenemos. No tenemos porque no pedimos. Pero no pedimos ¿a quién? A Dios. Dios tiene compasión de nosotros. ¿Para qué buscar la compasión de los demás? ¿Para qué victimizarnos? Dios tiene misericordia. ¿Para qué nos vamos a autoconmiserar? Tú tienes que descansar como un niño que queda confiado en el cuidado de su padre. Tienes que descansar que Dios cuida de ti. Jesús dijo, Dios cuida de las aves. Y tú eres más lindo que un ave. Dios cuida de los lirios. Y si Dios cuida así de la hierba que hoy es y que mañana se echa al fuego, ¿cómo no va a cuidar de ti? Desiste de la manera de cuidar de ti. Deja que Dios cuide de ti. Descansa. No estés ansioso deseando cosas continuamente, gastando esas preciosas energías que son para servir a Dios y glorificarlo a Él y hacer el bien al prójimo. Y deja esas energías para eso y no las gastes peleando y combatiendo y enojándote con los que no te dejan alcanzar lo que tú deseas. Los que impiden que ganes la Lotería Nacional y el 5 de oro. Entonces, no tenemos porque no le pedimos a Dios.
No tienes porque no le has pedido a Dios. ¿Hay algo importante que te está faltando? No lo tienes porque no lo pides. Hay veces que pides, pero no recibes porque pides mal para gastar en vuestros deleites. La versión Palabra de Dios para Todo traduce este pasaje de la siguiente manera: ¿de dónde vienen los conflictos y peleas que hay entre ustedes? ¿Cuántos han tenido en los últimos 100 años peleas y conflictos? No digo ayer, no digo hoy. En los últimos 100 años. ¿De dónde viene eso? Mira lo que dice la palabra de Dios. Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas, que siempre, miren esa palabra, siempre están librando una guerra en su interior. Ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar, y aún así no consiguen lo que quieren. ¿Has querido matar a alguien últimamente porque no está a la altura de lo que tú demandas de esa persona? Mejor no me digas nada. Esto debe ser para los que no vinieron hoy. Ya lo vamos a poner en la radio. Le vamos a mandar por mail la prédica. Así te has fastidiado porque el otro no hace lo que tú quieres, porque tú mereces. Tú que tienes un ego grandote como Mr. Músculo y necesitas ser satisfecho, porque todos necesitamos ser satisfechos y amados y queridos, y que nos dé tiempo y se nos aplaudan y se nos reconozcan. Todos necesitamos. ¿Quién dice eso? El ego. El ego. Ahora nota, mira lo que dice la versión Palabra de Dios para Todo. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios, y cuando le piden a Dios no reciben nada, porque la razón por la que piden es mala, para gastar en sus propios placeres o deleites. Este pasaje dice que no tenemos porque no pedimos, y cuando pedimos, pedimos mal, pedimos egoístamente. Y le pedimos a Dios mal y egoístamente cuando le pedimos. Cuando no, ni oramos. Pero normalmente la gente que no ora se pasa no pidiendo, sino demandando a las personas que le rodean todo aquello que tendrían que recibirlo de parte de Dios. Y hay algunas cosas que no las van a recibir porque no están en los planes de Dios que las reciban. Ahora, vamos a ver que Dios cuida de nosotros y nos da todo lo que verdaderamente necesitamos. Todo lo que verdaderamente necesitamos. Prioritariamente Dios nos da cosas espirituales. Tú tienes que reconocer, por ejemplo, que la sabiduría está en el top, en el chart de los primeros 10 para pedirle a Dios. Es lo que tú más necesitas. Tú dirás, no, lo que yo más necesito es un marido. Pero si eres necia, ¿para qué quieres marido? Para hacerle la vida a cuadritos. Además, Dios es inteligente. Él no le da un sabio a una necia. Le da un sabio a una sabia. Y un necio a una necia. Es lo que te mereces. ¿O qué harías tú con tu hijo si tú fueras Dios? ¿Le darías a alguien para que te
haga la vida a cuadritos a tu hija? ¿Le darías a tu hija a un hombre que le haga la vida a cuadritos? No. Bueno, mira, Dios es más bueno que tú y más inteligente. Entonces, una de las primeras cosas que tendrías que pedir son cosas espirituales. Sabiduría, por ejemplo. Un mayor nivel de fe. Revelación de la persona del Señor Jesucristo. Porque si no conoces a Dios, el pueblo que no conoce a Dios es llevado en cautiverio. Y tantas cosas que tú podrías pedirle a Dios antes de pedir cosas naturales y materiales. Dios sabe de qué cosas tú tienes necesidad antes que se lo pida. Por tanto, sería muy bueno que como Él sabe lo que tú necesitas, le digas: Señor, enséñame qué yo necesito. A mí me parece que es un Rolls Royce, un BMW. Pero Señor, yo sé que tener sabiduría excede a todas las cosas. Mejor es tener sabiduría que piedras preciosas. Mejor es tener sabiduría que fuerza. Que caballos de fuerza en un vehículo. Señor, enséñame, por ejemplo, qué cosa yo tengo necesidad. Por ejemplo, hoy ya te está diciendo sabiduría. Pero ¿qué más? ¿De qué más necesito, Señor? Y Dios te va a mostrar eso por su palabra. Una de las cosas es que Él que va a confrontar determinadas áreas de tu vida y te va a dejar al descubierto que tú necesitas en esa área algo de Él. Por ejemplo, si tú eres débil para determinadas cosas. Eres débil y caes en determinados pecados. Eres débil y no tienes la capacidad de perdonar. Yo qué sé, tantas cosas. Te falta paciencia. Dios te va a ir mostrando cuáles son las prioridades de lo que hoy Él quiere darte. Pero normalmente las demás cosas naturales y materiales te vienen por añadidura. Por eso hay que pedir primero las del reino, buscar el reino, buscar que Dios reine, que la sabiduría de Él reine, que el conocimiento de Él reine, que la ciencia de Él reine, que el amor de Él inunde todo nuestro ser, controle nuestro carácter, nuestras palabras, nuestras actitudes y reacciones. Y normalmente las demás cosas vienen por añadidura. Pero sigamos con este tema de pedir y recibir cosas de Dios. ¿Cuántos quieren a partir de hoy ser haces para recibir cosas de Dios? Jesús no tenía el problema que tenemos nosotros, hermanos. Jesús pedía y recibía. Por eso le dijo a sus discípulos, todo aquel que pide, así nomás. Chao. Ya con eso, cerrá. Vamos a dar la ofrenda y nos vamos. Ahora nota bien. Vamos a ver, porque para pedir tenemos que pedir conforme a su voluntad, conforme a lo que Dios ya quiere darnos, en lo que está en su plan y lo que realmente necesitamos. Pero además nos dice que tenemos que pedir con fe. Vamos a aprender qué es pedir con fe. Todavía no hemos entrado en el mensaje. Estamos ambientando la cosa. Marcos capítulo 11, verso 12 al 14. Al día siguiente, Jesús y sus discípulos salieron de Betania, una aldea cerca de Jerusalén. Salieron de Betania y tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Qué interesante, ya tendríamos para predicar mucho sobre esto, ¿no? ¿Cuántas preguntas nos hacemos? Pero ¿cómo? ¿Jesús no sabía que no tenía higos? ¿No sabía que no era tiempo de higos? ¿Qué será esa higuera? ¿Representará a Israel? Tantas cosas podemos decir. Pero no es nuestro tema en esta hora. Lo cierto es, el hecho puntual es, el Señor tuvo hambre, vino a la higuera, no halló nada. Entonces Jesús
dijo a la higuera. Imagínense el Señor retirándose un poquito, viendo que no tenía frutos, diciéndole: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y los discípulos que andaban runruneando entre ellos: che, ¿oíste lo que dijo? Pucha, ¿será este el Hijo de Dios? Porque tiene cosas de... hablándole a una higuera y retándola. Fueron a Jerusalén, volvieron a Betania y en la mañana vuelven a salir y vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Eso significa que en el momento en que él le habló no se secó la higuera ante sus ojos, pero las raíces se dieron cuenta que el maestro había hablado. Te amo, Señor. Ayúdame a explicarlo como tú se lo explicabas a tus discípulos, por favor. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Esa es la clave, dijo el Señor. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, aunque no está hecho, será. Si cree en el corazón y no duda y dice, aunque no lo vea, será hecho. Porque, miren lo que sigue más adelante. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, por tanto que esto es así. Todo lo que pidiereis orando, miren lo que dice orando. Pidiereis orando. Eso es lo que es un present continuum, un presente continuado, algo que tú estás ejecutando. Lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, porque acá hay un problema también cuando uno pide, a veces pide y no recibe porque pide mal, y otras veces no pide nada. Pero hay veces que yo pido en la voluntad de Dios, pero tengo algo contra alguno, alguito contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Perdonad. Mire lo que dice ahí, versículo 25, perdonad. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. En otras palabras, se te empiezan a acumular las boletas de tus pecados que te tapan. La fe no puede habitar en un corazón sucio. La fe no puede habitar en un corazón lleno de bronca, de odio, de amargura, de resentimiento, de rechazo. No puede habitar ahí. Y para que no estén ahí esas cosas, tú tienes que confesarlas y que Dios te limpie. Si confesamos esos pecados, Él es fiel y justo para perdonar esas malas actitudes y limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero ¿cómo nos va a limpiar y cómo nos va a perdonar si nosotros no perdonamos a los demás? Yo no sé cómo hay algunos que dicen que lo perdone Dios. Que lo perdone Dios. Yo no tengo nada que perdonar. No, se te está cerrando el cielo con esa actitud. Más te vale que te asegures que tú has perdonado a ese fulano, o a esa fulana, o a ese grupo de personas.
No importa qué te han hecho. Tienes que tomar la decisión de perdonar. Significa cancelarle la deuda. Ni murmurar de lo que te hicieron, porque eso significa que no perdonaste. Ni difamar a los que te hirieron, porque eso sería una evidencia que no perdonaste. Ni reclamar, ni recordar, ni echarle en cara lo que te hicieron, porque eso sería que no perdonaste. Más te vale que te asegures que has perdonado de todo corazón. Pastor, pero si todavía tengo sentimientos. Mire, no haga caso a los sentimientos. Rechace los sentimientos de enojo. Rechace los sentimientos de ira, los deseos de vengarte, de acusar, de condenar, de juzgar al otro. Todo eso es indicación de que no has perdonado las ofensas de todo corazón. Pero vamos al pasaje. Aquí el Señor dice que la clave por la cual se seca esa higuera es la fe. La fe de Dios es la clave. Pedir y pedir con fe por aquellas cosas que son la voluntad de Dios es vital para que ellas se hagan realidad y lleguen a nosotros. Pues dice, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os... No es que está, pero viene. No ves, tú no ves cómo te llega una carta a tu casa, pero viene. ¿Alguna vez compraste algo y te trajeron a la puerta? ¿Pediste un delivery? Lo pediste y lo quedaste esperando. Tú no sabes si fue en bicicleta, en carretilla, en avión. No sabes si fue en tren, pero sabes que lo pediste, ¿sí? Vienes, ejerciste una fe natural. Pero la fe natural no corre para con Dios. Se necesita la fe de Dios para recibir de Dios. Es una fe sobrenatural que infunde el Espíritu Santo en nosotros cuando oímos su palabra. Bien, vamos ahora. ¿Qué significa entonces pedir con fe? ¿Qué significa pedir con fe? Pedir con fe significa pedir con una palabra tan siquiera que hemos recibido de parte de Dios. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, si tan siquiera tuvierais fe como ¿qué es un grano? Una semilla pequeñita. Eso es un grano, una semilla. ¿Y la semilla qué es? ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Una palabra chiquitita de Dios que te diga, sé sano. Solamente eso es suficiente para sanar el cáncer. Solamente sé sano. Pero no es tan grande. No es un saco de semillas y de promesas que recibiste. No, una pequeña palabra. Cuando tú recibes esa palabra y se anida en tu corazón, entonces tienes un grano de fe, pequeñito como un grano de mostaza, una semilla de fe. Escucha bien, la fe viene por el oír palabra de Dios, no oír religiosos, no oír simplemente la lectura de la Biblia. No. Significa oír palabra que sale de la boca de Dios. Yo creo que esta noche, aunque un burro te está hablando, la boca de Dios te está hablando. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, verso 17, en la versión Dios habla hoy. Así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. La fe nace. Pues yo voy a pedir con fe, pero si no me nació la fe, tiene que nacer. Tiene que entrar la fe para que yo vaya a pedirle algo a Dios. Porque el que pida, pida con, aunque sea una fe como un grano de mostaza, como una pequeña semilla de la palabra de Dios. Tienes que ir con eso en tus labios. No puedes ir a decir tus palabras, tienes que ir a decirle algo que Él ya te dijo, aunque sea cortitito así.
Pero Él no tiene problema ninguno. Mira que Dios no necesita decir muchas palabras para hacer grandes cosas. Él dijo 2 palabras: sea la luz. Simplemente, sea la luz. Y fue la luz. Ahora nota, así pues la fe nace al oír el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de la palabra de Cristo, del Mesías. ¿Y dónde nace la fe? ¿Dónde nace? Vemos por qué nace. Ahora, ¿dónde nace? Romanos 10, 8 y 9. ¿Qué es pues lo que dice la Biblia? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó de los muertos, alcanzarás la salvación. Ese es el principio para hallar salvación, para recibir salvación de Dios, para salir del infierno e irte al cielo. Tú no vas a dejar de ir al infierno porque hagas buenas obras. Tú dejas de ir al infierno y vas al cielo porque tú crees a la palabra de Cristo que es engendrada en tu corazón, a la fe que nace en tu corazón por esa palabra. Este pasaje dice que con el corazón, versículo 10, se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Así pues, poniendo el ejemplo de la salvación que está hablando Pablo aquí, ese es el contexto general del pasaje, pero nos muestra el principio para recibir algo de Dios. La fe nace en el corazón cuando tú escuchas la palabra de Cristo. Nace en el corazón, la consientes ahí, te pones de acuerdo con ella ahí. Y cuando la fe está en el corazón, eso se nota ¿dónde? En la boca. Cuando vas a pedir a Dios, que no se escuche la voz de la lástima. Ay, Dios mío, yo solo le pido a Dios. No es por lástima, no es ni por la voz de la necesidad que Dios va a mover su mano en favor tuyo. Va a ser porque es su voluntad y porque tienes fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Viene el mensaje, viene la palabra de Cristo en ese mensaje. Nace en el corazón. Y si hay fe en el corazón, se nota en lo que hablas. Yo escucho de las personas cuando oran la voz del resentimiento. Yo hubo una etapa en mi vida que oraba resentido. Ahora te pido, Señor, que cambies a Sandra. Ahora te pido, Señor, que cambies a Josías. Pero oraba como porque me tenía molesto porque no cambiaba. Pero eso no es pedir con fe. Y yo hago mea culpa, yo les digo en lo que me he equivocado. Hasta que un día el Señor me dijo, mira, siéntate ahí. Porque el Señor también habla como en Rocha. Siéntate ahí. Él ya sabe la manera que yo entiendo. Siéntate ahí, muchacho, ven que yo te voy a explicar. Tú tienes que apartar esos resentimientos de tu corazón y ese enojo. Porque el que pida enojado, no funciona. El que pida caliente, enojado, amargado, frustrado. No dice eso. Tienes que pedir con fe. Tienes que pedir con fe. Tienes que pedir en base a una palabra que recibiste y que creíste en tu corazón. Quiero que cuando te acerques, yo oiga de ti fe. Fe que produjo mi palabra en ti. ¿Cuántos me siguen? Ahora escuche bien. Pedir con fe es pedir con una palabra que hemos recibido de Dios en nuestro corazón y que además homologamos con la boca. Esa palabra que leímos ahí dice, porque si
con el corazón se cree y con la boca se confiesa, esa es la palabra homologueo, o de homologar. Homo viene de lo mismo, de donde viene homo sapiens, homosexual, el mismo sexo, homo. Y logeo viene de logos, significa hablar lo mismo que Dios habla. Cuando tú crees, nace en tu corazón lo mismo, exactamente lo mismo, el mismo deseo, el mismo sentir de Dios, porque Dios te los transmite por su palabra. Tú empiezas a desear que ocurra lo que Dios quiere que ocurra, porque Dios es el que por esa palabra produce en ti el querer como el hacer. Ahora, cuando llega a tu corazón, tal como piensas, tal como creíste en tu corazón, así empiezas a hablar. Esto se da para la parte mala también. Creíste una mentira y la empiezas a repetir como un loro. Pero cuando Dios tiene acceso a tu corazón se ha limpiado, ha callado las otras voces, se ha limpiado de pecados. Y viene esa palabra y se aloja en tu corazón. Tú empiezas a sentir y a desear eso mismo que la palabra te dice. Eso mismo que Dios te prometió en esa palabra. Y tú la homologas y empiezas a hablar con la gente diciendo: Dios va a hacer esto, Dios me va a bendecir con lo otro, Dios me va a dar lo que Él ha dicho que Él me va a dar. Él cuida de mí, Él me ama, ya van a ver la bendición que viene en camino. ¿Cuántos están escuchando? Ahora miren cómo eso mismo se ve en Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6. Estamos en homologar, decir lo mismo que Dios cuando creemos en el corazón. Sentir lo mismo que Dios cuando creemos en el corazón la palabra. Dice: no amen el dinero, conténtense con lo que tienen ahora, porque Dios ha dicho, porque Dios, note ahí, subráyelo, porque Dios ha dicho, Dios ha hablado. Y si eso que Él ha hablado ha llegado a tu corazón, entonces ten fe. ¿En qué tengo que tener fe? En lo que Él ha dicho, y que Él ha dicho: nunca te dejaré, ni te desampararé, ni te abandonaré. Nunca, nunca, never, nunca, nunca te dejaré, ni te abandonaré. Así que, porque Dios dijo eso, podemos decir nosotros con fe, con confianza: el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿De dónde sale esa frase? De lo que yo creí, de lo que Dios dijo. ¿Puedo pedirle protección a Dios por alguien que quiere destruir mi vida? Sí. Porque Él dijo y tú has creído, homologa, confiesa lo mismo: Señor, tú nunca me dejas, tú nunca me abandonas, nunca me desamparas, aunque se vayan todos, aunque todos me abandonen, aunque algunos con razón, tú nunca me dejarás ni me abandonarás. Estoy solo, pero te ruego ahora, Señor, que me protejas, que me guardes, porque tú dijiste. Yo vengo con eso en mi boca, vengo con fe en mi boca. Y el que pida, pida con fe. Ahora, ¿cuántas cosas tú necesitas? Pucha, digo. ¿Y cuántas promesas hay? Todas las promesas de Dios suplen una necesidad que tú tienes. Pero es necesario meditar diariamente en la palabra. No solamente para que corrija nuestra conducta, nos exhorte a cambiar en determinadas cosas, sino también para recibir la gracia y el poder para poder cambiar. Y además, recibir las promesas que yo voy a creer
y que con ellas me voy a presentar delante de Dios para que Él supla todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por tanto os digo, y todo lo que pidieres con fe en vuestra boca, pidieres orando, persevera, porque no es fácil. Después que tú sabes el sistema y el método, tienes un diablo que trata de negarte todo lo que has recibido hoy. Vienen dificultades, pasa el tiempo, están las aflicciones y parece que las olas y el viento, como a Pedro, sucundún, te quieren hacer hundir. Pero yo estoy agarrado de la palabra de Dios. No me importa el viento, la tempestad, ni los tiburones, no me importa el color, si es cazón o tiburón blanco, yo voy a creer. He puesto mis ojos en Jesús, autor y consumador de esta fe que tengo en el corazón, y voy a persistir en oración, porque sé que cuando estoy pidiendo, orando y creyendo, voy a recibir la bendición de Dios. Dale un aplauso al Señor. Dale bien fuerte. ¿En qué área estás necesitado? Dios te ha prometido salvar a tus hijos. Cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero cree. ¿Y cómo tengo que creer? Recibe el mensaje, recibe la palabra, recibe la promesa. Recuerdo yo una vez, siendo mis hijos aún pequeños, leyendo la palabra de Dios, que así, venía leyendo Isaías y de repente, de súbito aparece una palabra. Porque yo mismo salvaré a tus hijos. Santo Dios. Mis hijos no son salvos porque yo soy pastor. Mis hijos son salvos porque hay un Salvador y ese Salvador me ha prometido salvarlos. Tus hijos son plantas de olivo junto a tu mesa. Amén. Ungidos de Dios. ¿Y cómo lucha uno? Porque entra la batalla de la fe. La fe no solo se presenta ante Dios a reclamar y a decirle, Dios, haz como has dicho. Vengo en mi boca con la promesa que tú me has dado, sino que está la batalla de la fe. La batalla de la fe es la batalla que te ofrecen los informes de los sentidos. Pero mis amados, cada vez que yo he recibido algo de Dios ha sido por fe y no por mis sentidos. Porque si yo voy a hacer caso a mis sentidos, entonces ya no ando por fe. Usted no se preocupe cómo es que va a ocurrir eso. Porque el cómo le pertenece a Dios. Yo no sé cómo se van a salvar, pero tú lo vas a salvar. No sé. Dios promete a los justos, tu mujer será una vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Yo no sé cómo va a ser. Problema de Dios. Mi parte es creer. Punto. Y hay promesas para las esposas, para con los esposos. ¿Cuál es la mejor manera en que yo puedo ayudar a mi esposa? Creyendo. Y orando. Esa es la mejor manera que yo la puedo ayudar. Y haciendo todo lo que Dios manda conforme a las fuerzas que Él me da. Porque si estoy orando y creyendo por ella, no la puedo estar odiando. No la puedo estar rechazando. ¿Usted me entiende? Pero aunque yo tenga fallas y yerros, yo sé que siempre que oro y tengo fe, la estoy bendiciendo. Porque el favor de Dios se está liberando en su vida para que ella pueda alcanzar aquello que es la voluntad de Dios que sea. ¿Qué es la voluntad de Dios? Una vid que lleve frutos. Jesús dijo, yo soy la y vosotros los.
frutos de Cristo. Los frutos del Espíritu de Cristo. No los frutos de la carne, celo, pleito, ira, contienda, divisiones, disensiones, riñas y disputas, divorcios. No, los frutos del amor, gozo, paz. No, paz de Dios. ¿Y qué de lo material? ¿Y qué de lo económico? Mira, Señor, tú suples todo lo que me falta. Así que si es el tiempo y es lo que me falta un vehículo, amén. Ya está, ya es mío. Gracias, Señor. Tú cuidas de las aves. Tú le das alas a las aves para que vuelen. Y a los que esperan en ti, también le nacerán alas como el águila. Así, Señor, que sea un auto, un avión, bienvenido sea. Pero estoy confiando en ti. ¿Es realmente lo que necesito? Y si no viene, es porque todavía realmente lo necesito. Pero cuando realmente lo necesito, va a venir. Yo tengo que descansar. Olvidarme del pasado, de lo que los demás debieron hacer o no por mí. Yo ahora tengo la llave, la clave para recibir de Dios. Pedir con fe y descansar. Tengo tal problema, Señor. Es más, yo hice una gilada y tomé una mala decisión. Puede ser eso también. Y ahora tengo este problema. Este monolito que está estorbando aquí lo creó mi necedad. ¿Tienes tú monolitos o monumentos? Esto que me estorba aquí para avanzar fue un invento de mi necedad. Y ahora, Señor, si tuviera una semilla como un grano de mostaza que me dieras, yo le diría al monolito, quítate y échate al mar, y me obedecería. El centurión sabía eso y dijo, tan solo di la palabra. Yes, di la palabra. Dame un granito de mostaza, chiquitito, pero dame una palabra. Dame una palabra. Dame una palabra, Señor. Dame la palabra y te la creo. No quiero ni orar nada hasta que no tenga una palabra tuya. Cuando lea la palabra, dame una palabra viva. Porque no es solamente leer, es cuando Dios, de eso que lees, te dice, esto es para ti. Salta la semilla. Tú estás viendo el semillero, pasa adelante, de repente salta una semilla y se te planta en el corazón. Esa es tuya. Y sal cantando. Sal silbando. Porque ciertamente con esa pequeña palabra vas a ir al trono y el trono te canjeará fe por hechos. Así como el capital es para el negociante, de modo que el negociante va con el capital y cambia capital por insumos, así es la fe para los santos. Vaya con fe y canjee un milagro. Y recuerda que para Dios no hay nada imposible. No hay duro que Dios no ablande. No hay incrédulo que Dios no transforme. Si no, pregúntale a tu amigo Pablo cuando llegues al cielo. Ahora no, pero cuando llegues al cielo. No hay altivo que Él no pueda humillar. Si el problema es un altivo. Si no, pregúntale al tío Nabucodonosor. No hay nada, no hay tormenta que Él no pueda callar de un solo golpe. No hay tormenta que esté
esté tratando de hundir tu barca que Él no pueda callar. No hay debilidad que Él no pueda fortalecer por su palabra. No hay pecado que Él no pueda vencer. No hay atadura que Él no pueda romper. No hay yugo que Él no pueda podrir. Él es el Shaddai, el Dios todo suficiente. Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle al Señor: Señor, todo es posible para ti. Dile bien fuerte: todo es posible para ti. No hay fronteras, no hay barreras, nada que te detenga. Todo es posible para ti, Señor. En esta noche, yo recibo espíritu de fe. Recibo espíritu de fe. Con abundancia. Abro mi corazón. Recibo tu palabra, Señor. Yo sé que a partir de hoy, al meditar en tu palabra día y noche, nadie me podrá hacer frente todos los días de mi vida. Amén y amén.